The Gest Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. The Gest Radio es tu radio. De México para el mundo. Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Acuérdense de acompañarnos todos los martes a la 1 de la tarde en vivo aquí en The Gest Radio. Y bueno, pues estábamos escuchando esta canción, un pequeño homenaje a un grande de la canción, el príncipe José José, cantando Desesperado, que bueno, finalmente la letra hace un poco alusión a esos momentos difíciles que tenemos, a esas situaciones de crisis. Y bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy, de los primeros auxilios psicológicos. ¿Usted sabe qué son? ¿Cuándo se deben aplicar? ¿Quién los aplica? ¿En qué consisten? De esos puntos nos va a hablar nuestro especialista. Enseguida la vamos a presentar. Y como todos los martes, nos acompaña Mariale Buenfil. Buen día. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú sí escuchabas a José José o no fuiste tan fan? No, mi mamá sí. Más bien Sí. Es que es de otra generación, ¿verdad? Uy, Sí, cierto. Sí. Pero bueno, creo que nuestro productor y sí. No, Aquellos tampoco. tampoco. Son de Justin Bieber para acá. No, yo creo que ya conocieron todos los éxitos de este grande de la canción, José José. Y bueno, pues un abrazote a toda la familia que está en este proceso de duelo. Y hay una crisis ahí con la familia. Yo creo que de eso vamos a hablar un poquito, de cómo se podría hacer una intervención en esa situación en donde pues hay cosas que no se esperan. De por sí la muerte puede ser inesperada. Entonces yo creo que es muy buen tema. ¿Y a qué redes y a qué teléfonos se pueden comunicar con nosotros? Pues para que pregunten. Sí, claro. Estamos en Twitter como @TheGestMedia, en Facebook como The Gest Educativa, y nos pueden escuchar en vivo en la página de thegestmedia.dns.tv/estudia, y se pueden comunicar con nosotros al número de cabina que es 6387-1126, así como nos puedes mandar sus preguntas y comentarios por Facebook Live, también en la página del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Y después pueden escuchar nuestro programa y vernos en YouTube, en la página de The Gest Radio, y en iVoox en The Gest Radio. Inscríbase a nuestro canal de YouTube de Gest Media y por supuesto de el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y no se les olvide darle clic a la campanita para que cada vez que nosotros tengamos el programa para ustedes, pues les avise y estén pendientes para que nos vean y nos escuchen de estos temas interesantes que les compartimos como el día de hoy. Y para hablar de qué son los primeros auxilios psicológicos, nos acompaña Elizabeth López Loyola. Bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Feliz de verte. Igualmente, muy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero compartirles a las personas que nos ven y nos escuchan que Elizabeth López Loyola es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac. Tiene muchos diplomados. Hablamos de orientación familiar y de pareja, diplomado en suicidología, que orgullosamente fuiste alumna de nosotros y ahora ya maestra que nos imparte clases. Tiene curso de intervención en crisis suicida, en donde hablamos de esto precisamente, de los primeros auxilios psicológicos, diplomado en tanatología y también la especialidad en terapia familiar, consejería y orientación en la sexualidad. También ha tomado la especialidad en psicotanatología y suicidio por el Instituto de Psico-Oncología, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Y ha estado en muchos programas de radio, en programas de televisión. Durante 5 años, escuchen esto, fue dama voluntaria en el Hospital de Traumatología. Bueno, ahí sigo siendo todavía. Todavía. Sí. Todo lo que se ve allí, yo también trabajé en el hospital, Sí. y bueno, son situaciones muy fuertes. Ahí hay mucha crisis.
Pero muchísima. Sí. Es más, Liz, pasar por el pasillo donde están los pacientes previos a que les hagan una intervención, primero tienen que hacerles radiografías. No los anestesian. El tiempo que llega la gente accidentada, Sí. primero necesita pasar por todo el estudio y la gente grita y llora y tú los ves con un hueso salido y bueno, ¿qué no he visto yo ahí o qué no has visto tú ahí? Sí, es terrible. Entonces Sí. ahí sí hay que hacer mucho trabajo de crisis. por supuesto que sí. Entonces también ella, Elizabeth López Loyola, es directora y fundadora desde hace 7 años de Senda, que es el Centro de Desarrollo y Armonía Docente. Qué bonito que ese trabajo que haces ahí y que nos has abierto las puertas, porque allí dimos el diplomado. Sí. Gracias. Sí, ahí son bienvenidos siempre. Qué linda, pues muchísimas gracias. Y empezamos con la pregunta, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Mira, los primeros auxilios psicológicos, como lo dice, cuando una persona está en crisis, es brindarle ese apoyo emocional y trabajar muchísimo con la parte de la cognición, porque cuando uno está en crisis, la parte de cómo uno está mirando esa crisis es fundamental. Ajá. Si nosotros no damos a ese auxilio psicológico, incluso en una circunstancia de crisis, un paciente o una persona que está en crisis podría justo pensar en el suicidio como primera opción, e incluso pues como está inmerso en esa crisis tan fuerte, entonces que sucediera. Fíjate que ayer me tocó, es la segunda vez que me toca auxiliar en crisis a una paciente con la que trabajo, y ayer gracias a Dios no llegó a una crisis muchísimo más fuerte, pero sin embargo fue atenderle en una circunstancia de crisis. Ajá. O sea, no una crisis muy muy fuerte, pero con la parte que trabajamos justo fue con esto que te estaba diciendo, con la parte de las emociones, de los sentimientos, pero por otra parte, con la parte de cómo estás entendiendo y acomodando esta circunstancia por la que estás atravesando. Ajá. Y lleva su tiempo, pero digamos no tenemos mucho tiempo para poderlo acomodar. Ajá. Entonces lleva su tiempo, pero rápidamente lo acomodamos. Ok. Ajá. Estoy entendiéndote que hay que, a ver si lo digo bien, un equilibrio entre la emoción y la cognición. Exacto. Para que no nos invada la emoción y entonces nos vayamos decidiendo mal o inclusive Exacto. enfermándonos o ya me dirás tú mejor, Liz, el bloqueo, ¿no? O bloqueándole, sí, porque muchas veces no pasa nada, aquí no pasó nada. Exactamente. ¿No? Y eso finalmente tampoco es sano, porque eso va a detonar más adelante. Ah, claro, va a salir. Ajá. De alguna manera, y como yo siempre digo, y va a salir de la peor manera y va a ser un embarradero que, bueno, no, va a ser terrible. ¿A quién le damos los primeros auxilios psicológicos? Mira, yo considero que a cualquier persona que está en crisis. Ajá. Y habrá crisis que sean sumamente grandes. O importantes, todas son importantes, pero digamos superlativas en el grado de poder estar en peligro de muerte. Ajá. O crisis donde no sabes qué hacer. Tú decías ahorita de lo de José José, ¿no? Sí. Pues imagínate estos chicos, bueno, ya no tan chicos, los pero bueno, hijos. decimos Sí, claro. chicos, llegar y encontrarse con este asunto de que si está el papá, que si no está, que si el cuerpo. Obviamente no se imaginaban, como bien decías al principio, la crisis nos desestructura de donde creíamos que tendríamos que estar, ¿no? Y entonces pues ellos iban con una visión de lo que iba a ser el duelo por la muerte. Bueno, no el duelo, porque el duelo lleva un proceso y un tiempo, sino con las circunstancias de encontrarse con el velorio de su padre, con el despedirse del cuerpo de su padre, y llegan y hay una circunstancia... Y no hay padre, más bien. Sí. Eso es lo preocupante, no hay Sí, padre. no hay. Ajá. Y ahí está la crisis. Y ahí está la crisis, ajá, aunque digo, yo no he escuchado mucho, pero sé que ahí está la crisis, ¿no? Porque imagínate qué terrible, no importa si fuiste bueno en la relación, Sí. tú ibas buscando encontrar esto y encontraste esto. Ajá. Si la gente que nos ve y nos escucha sabe cómo está el estatus, que nos comparta, pues yo tampoco he estado muy al día con Sí, las no sé, noticias, no sé si ya pero apareció. hasta donde me he enterado, yo sí veo un momento, Liz, de crisis. Sí,
Sí, O sea, claro. si yo me pongo en los zapatos de estos Por hijos que supuesto. llegan a, digo, porque José José es una figura pública conocida, etcétera, pero quien sea, ¿no? Tú llegas y resulta que no está el cadáver, en ese momento sí te pueden pasar muchas cosas por la mente e inclusive ni saber cómo actuar, pues ¿qué haces? O sea, no estás preparado para eso, ¿no? Exacto. Y tú bien lo dices, por eso lo subrayé, es un momento de crisis en donde se te desestructura. Ajá. O sea, lo que tenías conceptualizado, pensado, es decir, yo llego, encuentro al cadáver de mi papá en la funeraria y pues los rituales y lo que sea, pero resulta que no, como estos chicos, ¿no? Que creo que fueron al hospital, no estaba, creo que fueron al funeral y tampoco estaba. Ahí es donde se da el proceso de desestructuración y si no tienes apoyo o asesoría, hasta puedes actuar mal, ¿no? Sí. O decidir mal, vamos. Sí. Yo ayer, mira, te comparto, esta chica que me habló, que es una paciente con la que yo he estado trabajando, y de pronto sucedió algo en su casa, de lo cual ella no esperaba que fuera a suceder. Y de repente su cabeza se fue, pues, y la mente es bien poderosa y se va hasta donde quiere, ¿no? Sí. Y entonces ella decía, y es que entonces van a decir que aquello que pasó hace 5 años, pues van a decir que sí era cierto, por esto que pasó, y por esto, ¿verdad? Y entonces empieza a revolver, ¿no? Y entonces ahí tiene que estar uno, cuando uno brinda, pues de verdad esos auxilios psicológicos, uno tiene que estar para pararlo en el centro, ubicarlo otra vez en su centro, porque como bien decías, o se empieza a ir hacia un lado o hacia el otro. Y entonces hay que como tratar de acomodarlo, y nosotros lo podemos hacer porque nosotros no estamos en crisis. Es una Cuando ventaja. nosotros estamos en crisis, tampoco lo podemos hacer. Necesitamos que alguien nos... es como simbólicamente cuando te sacuden, ¿no? Sí. Y te dicen, reacciona, Bien. y hasta las cachetadas, ¿no? Que gráficamente lo hacen en algunas películas, ¿no? Ok. Y entonces es como regresar al centro, a donde tenemos que estar. ¿Sí? Esa es la idea, como centrarnos exactamente en qué es lo que se debe de actuar, decir y seguir. Exacto. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Ok. Y entonces esa es la intención de los primeros auxilios psicológicos. Y por supuesto las personas que los brindan, pues tienen que tener este entrenamiento en crisis. Ok. Porque si no lo tenemos, yo tuve el gusto de tomar un pequeño curso con ustedes Sí. en atención de crisis suicida. Y si nosotros no, o sea, si la persona no está entrenada, podemos decir cosas que no son correctas. No, peor, si no estás entrenado ni le entres. Sí, ¿no? O sea, es como una mala cirugía, ¿cómo me voy a poner yo a hacer cirugía si no tengo ni idea de qué Exacto. es la medicina, la cirugía? Ok, no le entres. Por eso no todo el mundo podemos dar esos auxilios psicológicos, Exacto. ¿no? O sea, si viene mi amiga, a lo mejor me dice cosas que me desestructuran más. Exacto. Y entonces, por eso es que cualquiera no puede hacerlo, ¿no? Cuando yo doy este curso siempre digo, si no estás preparado y se te ocurre dar intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos a alguien, vas a tú también a ser un paciente más. O sea, tú Exacto. también vas a entrar en Sí, crisis, ¿no? sí. Eso que te empiecen a platicar, es que se murió mi mamá y se te murió la tuya, ya son Ya dos somos personas, dos. ya somos Sí. dos en duelo, ¿no? Fíjate, a mí, yo les voy a compartir que a mí hace algunos años me pasó algo donde afortunadamente algo no me hizo entrar en crisis, pero yo tuve que pues darle un poquito como esto que te decía de las cachetadas. Éramos un grupo de amigos, y varios estábamos comiendo, era cuando un partido de México en el Mundial, va a ser como 10 años más o menos, y teníamos un amigo viudo ya mucho más grande que nosotros, él tenía 70 años, ¿no? Y él se emocionó, vio el partido, yo me fui a trabajar, porque fue en este mundial que los partidos eran más o menos 12, 1 del día. Yo me voy a trabajar, regreso a trabajar, y luego regreso en la noche, un poquito más tarde, y ahí seguían con el festejo y no sé cuál, bla, bla, bla. Y entonces estaban todavía ahí, y cuando ya nos vamos, pues se van unos amigos, se van otros. Como yo me había ido, me quedo un poquito más con él. Ya nos quedamos al final él y yo. Y saliendo del lugar donde estábamos, yo creo que caminamos unos 20, 25 pasos, cuando él le da un infarto cerebral. Que además, en ese momento, yo no había captado que le dio un infarto cerebral. Simplemente él se cae.
Y para mí él se había tropezado, ¿no? Ah, caray. Y veo que se golpea la cabeza y entonces cuando voy y lo veo, pues veo que la expresión de su cara me dice que es algo muy grave, ¿no? Sí. Entonces yo me regreso a pedir una ambulancia, a todo eso, y me estaban justo haciendo el segundo piso porque estábamos en el área del norte de la ciudad y bueno, fue todo un caos. Total de que en lo que yo localizaba a su hijo, porque finalmente pues yo no podía tampoco tomar una decisión, no era un familiar mío, era alguien a quien yo conocía, pero no era un familiar, en lo que localizo a su hijo, todo esto. Y le hablo a una de las amigas, bueno, a los amigos con los que estábamos, y llega una amiga. Bueno, creo que fue lo peor que pude haber hecho. Sí, hay amigas que no ayudan. Porque Hay amigas que no ayudan. yo le hablé porque a mí me daba cosa dejarlo solo e ir corriendo y todo esto, y me decía, y ella gritaba como una loca. Ajá, y entonces gritaba y corría para un lado y corría para el otro, y entonces en vez de ayudar, o sea, para lo que la busqué, ¿no? Y entonces ella sí entró completamente en shock y en crisis. Qué horror. Ajá. Yo creo que a mí no me permitió el hecho de que yo tenía que resolver, ¿no? O sea, el que llegara la ambulancia, que todo esto, que quién sabe qué. Y bueno, finalmente lo pudimos llevar al hospital y todo. Él murió unos días después, porque sí fue muy fuerte, pero así como quizá yo en ese momento pude mantener la calma, pude no haberla mantenido. Ajá. Quizá la circunstancia fue la que me hizo mantener la calma, ¿no? Pero a esta amiga de verdad la desestructuró por completo, Sí. porque obviamente pues no lo movíamos hasta que llegara la ambulancia, porque no Bien sabía, hecho. yo no sabía en ese momento qué era lo que había pasado. Para mí él se tropezó y se había golpeado, ¿no? Entonces, pues no había que moverlo, etcétera. Lo que sabemos de primera instancia Sí, de sí, auxilios médicos, ¿no? De lo que no hay que hacer. Pero esto sí detonó en una crisis para mi amiga, muy, muy fuerte. En mío después, Sí, sí. ¿no? O sea, ya en otro momento lo tuve que trabajar, pero la culpa y una serie de cosas que se generan, ¿no? Pero eso ya fue más adelante. Pero este ejemplo es así como ella llegó, a pesar de que yo le había dicho, no se imaginaba quizá lo que iba a ver. Ok. Ajá. La magnitud. Ajá, y cuando ella lo ve, es cuando ella se desestructura por completo y de verdad corría porque la calle era un poquito de bajada y entonces subía y bajaba y subía y bajaba y entonces yo ya estaba más angustiada porque ahora tenía dos, el que estaba tirado, que Dos era mi en amigo, crisis. y a mi amiga que subía y bajaba. Entonces eso yo creo que fue lo que más hizo que no entrara en crisis. Y también, bueno, tú lo dices la circunstancia, pero yo creo que también la estructura de personalidad, También, ¿no? yo creo. Su consejo, si usted tiene un amigo o amiga histérica, no los invite a Sí. resolver una crisis, porque se desbordan y sí los rebasan. Para que la gente identifique cuál es la diferencia entre primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Mira, primeros auxilios es justo ese primer encuentro que tenemos, donde lo que te decía, dividir la emoción de la cognición. Okay. Y ya una intervención en crisis ahí sí ya es todavía tener más herramientas. Un proceso. Un proceso más, más. No hay mucho tiempo, Sí, porque no está en tiene crisis, que ser y como entonces que ya. la intervención tiene que hacerse muy rápida, pero nosotros tenemos que tener como los elementos. Imagínate, bueno, esta misma chica, híjole, me va a odiar. No digas nombres, así anónimo, No, ¿verdad? la quiero muchísimo. Ella me habló un día, y esa sí fue intervención en crisis. Ella tiene ideación suicida, y me habló un día que tuvo una dificultad con un familiar, y era un fin de semana, y cuando yo y empiezo a hablar yo y la oigo alterada, muy alterada, ni siquiera la entendía muy bien. Me pasaron 3 cosas. Estaba yo en una plaza donde es muy alta y la acústica, pues de pronto no es muy clara por lo alto de la plaza. Había muchos niños en la plaza gritando y corriendo, entonces tampoco eso me ayudaba. Y ella estaba en la calle y se oía mucho ruido, estaba llorando, y entonces no la entendía muy bien, pues estaba en crisis. Y cuando de pronto me cae el 20 y le digo, yo estoy asumiendo, como sé que de donde
tuvo la diferencia a su casa, son unos edificios, yo asumí, mal hecho, que ella iba camino a su casa. Ya. Cuando de repente me cae el 20 y digo, no, tengo que preguntar dónde está. Y pregunto, ¿dónde estás? Y me dice, en el puente. Uy. Y entonces, en el puente, pues me habla de un riesgo más muy, alto. muy, muy alto. Y Riesgo. entonces, ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Justo tener todos los elementos para, porque no estás ahí al lado, No. estás solo por teléfono, ¿no? Y encontrar todos los elementos para bajar todo ese nivel de enojo, de ansiedad, de impulsividad, Claro. que le pueden hacer que ella se tire del puente, ¿no? Y entonces, ahí sí es completamente en crisis. Fue un proceso, la crisis que tuvimos ayer, que no era tan grande, que nada más fueron primeros auxilios psicológicos, lo arreglamos rápido. Y la crisis del día que me dice del puente, ese día yo creo que me he de haber tardado como 1 hora, más o menos, en bajarle toda la ansiedad, confiar un poquito, ya que estaba más tranquila, en que me dijo, voy a hablarle a no sé quién para que venga por mí, me acompañe a casa. Sí. En eso yo le hablé a su mamá. O sea, es como, por eso te digo, tener como toda la estructura para poder mover los hilos desde acá. Yo, como era todo por teléfono, Sí. pues a través del teléfono, ¿no? Claro. Localizar a la mamá, estar acá al pendiente de esto, y para que todo se fuera ayudando y armonizando para que esa crisis no detonara en un acto suicida. Claro. Ujú. Entonces, siendo claros, hay que estar bien parados uno, que va finalmente a brindar este apoyo. Y yo diría un tip para la gente, porque nos puede ocurrir a cualquiera, sepamos o no sepamos, Sí. primeros auxilios psicológicos, es no perder el contacto. No. Nada de que, ahí luego te hablo, no, al rato nos vemos, no dejar la comunicación, hacer que la otra persona hable lo más que se pueda, que hable. Escuchar. La parte más importante es escuchar. Sí. Eso es, y dejarlo que él se desahogue. No debemos de olvidar que esta persona que está en crisis lo que tiene es que está inundada emocionalmente. Claro. Y entonces tenemos que dejar que desahogue, escuchar. Y cuando ya sentimos, por eso yo decía, ya cuando yo sentí que su nivel había bajado pues más de un 50%, y que me dice, le voy a hablar a fulano de tal para que me venga a auxiliar, para que me acompañe a irme, ¿ok? Ups. ¿Sí? Y entonces tengo que confiar. Y en el inter hablo de volada con su mamá. Y luego vuelvo a hablar con ella, ¿no? Ok. Y me contesta, y sí, ya cuando me contesta, es que era muy cerquita de su casa, Ya. ¿no? Y entonces ya estaba en su casa. Bueno. Pero tenemos justo eso, que escuchar y dejar que el otro saque. Y no empezar con como si fuera un café. No, Cuando estamos, charla de café. Cuando estamos en un café con un amigo y que lo estamos escuchando, todo el tiempo estamos interactuando y hasta le interrumpimos, ¿no? Sí. Pero es que yo pienso, no, aquí hay que dejarlo que él diga todo lo que trae ahí, Claro. todo lo que siente, para que realmente se sienta escuchado y validado en lo que siente. En ambas, Sí. ¿no? Tanto en los primeros auxilios psicológicos como en la crisis, hay que validarle lo que él está sintiendo, lo que él nos está diciendo que siente. Sí, si empiezas a juzgar, a criticar, opinar, no funciona. No. No, Oye, no, deberías, es que yo creo, No. yo pienso. Digo, eso es válido Sí, en el creo, pienso, siento en terapia. Pero aquí no estamos en terapia. No, y estamos tienes poco tiempo, tú Estamos lo atendiendo dijiste, una sí, crisis. es Exacto. cuestión- Sí. Intervención rápida. Rapidísima, sí. Vamos a tener que ir a un receso y regresando yo quiero preguntarle a Liz Loyola, nuestro especialista, ¿quiénes deben dar los primeros auxilios psicológicos? ¿Se prepara uno, lo estudia uno? Que nos conteste regresando de este pequeño breve resumen que vamos a hacer de qué son los primeros auxilios psicológicos. Rapidísimo, un receso y regresamos. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Que lo hagas para quedar bien con tus amigos, tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad.
Descubre más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Querido maestro, en este ciclo escolar le dirigimos esta carta para manifestarle nuestro agradecimiento y admiración. Sé que no todos lo hacen. Sé que algunos maestros se limitan a recitar el temario acordado, pero usted va más allá y nuestros hijos se sienten afortunados de tenerlo como maestro. Su paciencia y capacidad de entender las necesidades de cada uno de sus alumnos es invaluable. Siempre confía en ellos y les dice que con un poco más de esfuerzo conseguirán todo. Les enseña a pensar de forma diferente, a elaborar su propio criterio y a distinguir los valores importantes de la vida. Eso no lo hace cualquier maestro. Y usted sí. Le agradecemos por todas las veces que se toma el tiempo de recibirnos, después del horario de clases, para hablarnos sobre cómo alentar a nuestros hijos y sus progresos. Estamos seguros que su influencia perdurará con los años, y no solo en la vida de sus alumnos, sino también en la de nosotros. Pues su dedicación y entrega los motiva a seguir aprendiendo. Y eso se lo debemos a usted. Por eso, hoy queremos regalarle esta carta de reconocimiento por su labor. Con mucho cariño, los padres de familia. Querido maestro, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Este programa que estamos transmitiendo el día de hoy, pues con un pequeño homenaje a José José, con la canción Desesperado, y bueno, pues hace alusión exactamente al tema de qué son los primeros auxilios psicológicos, que pues obviamente en una situación de duelo, como estamos compartiendo aquí en la mesa, como una situación inesperada, problemas, crisis, salud, etcétera, pueden ser muchos los factores. Y está con nosotros Liz Loyola, quien es psicoterapeuta y bueno, ha hecho muchos diplomados, ha hecho trabajos de intervención en crisis, ha sido docente y pues también pertenece al cuerpo de maestros del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Y por supuesto Mariale Buenfil, quien pues nos ha estado muy pendiente de la gente que nos contacta por Facebook. ¿Está quién? Así es, está Ever Reséndiz, saludos, y Ever, saludos. María Guadalupe Rojero Alvarado dice: un abrazo, maestro Alejandro, de Zacatecas. Abrazos a Zacatecas, a Guadalupe Rojero, una excelente enfermera, doctorada ya en tanatología. Un abrazote. Y también quisiera mandar saludos a las secundarias técnicas de la zona 2 que nos están ahorita escuchando. ¡Wow! Ya están en clases. Ya, ahora sí, ya empezaron. Ya. Son muchas vacaciones. Sí, las secundarias de Azcapotzalco, Gustavo Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco. Así que saludos a todas las secundarias de por allá. Que se contacte con nosotros. ¿A qué teléfonos? Sí, el número de cabina es 6387-1126 y estamos en Facebook Live en la página de GEST Educativa y en la del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Gracias. Contáctense y si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con muchísimo gusto, nuestra invitada, la psicoterapeuta Elizabeth López Loyola, les puede responder. Y nos decía dos cosas que yo rescato, Liz. Uno, que sí la gente debe de saber que cuando estamos en crisis no intenten resolverlo solos. ¿Por qué? Y bien nos dice, esta crisis, todas las crisis desestructuran. Por muy inteligente que seas, por muy preparado que estés, por muy chipocludo que te sientas, la verdad es que la crisis te va a mover y necesitas una ayuda de alguien fuera que no esté en crisis. Exacto. ¿A quién debemos solicitar? Vamos, la gente se prepara para hacer un trabajo de intervención en crisis, un trabajo de primeros auxilios. Sí. Tenemos que prepararnos, o sea, de primera instancia, los psicoterapeutas, los psicólogos podríamos hacer esta intervención en crisis. Pero por poner un ejemplo, si yo soy docente en una escuela donde pueden haber muchas crisis con los chicos,
tendría que tomar un entrenamiento en intervención en crisis para saber cómo abordar estas crisis, ¿no? Y cómo hacerlo. Aquí hay, mira, 11 pasos que les voy a leer así nada más. Adelante. Muy cortamente, muy brevemente, sobre cuáles son los 11 pasos para que nos quede mucho más claro qué es lo que tendríamos que aprender para poder hacer una intervención en crisis, porque tú lo dijiste muy bien hace rato, ojalá que todos tuviéramos el tiempo, sobre todo porque en ese momento está la persona que nos puede auxiliar en crisis, pero pues una crisis se puede generar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, y pues alguien que esté ahí puede apoyar si tiene estos 11 pasos, ¿no? Mira, el primer paso es observar y mantenernos alerta. Lo que decíamos, observar qué está lo que está pasando y mantenernos alerta. En el caso de que yo les compartía de que lo hacemos por teléfono, bueno, no podemos observar físicamente, pero a través del oído podemos estar muy alertas de lo que está escuchando, escuchar el tono de voz, el cambio de voz, ¿no? Tratar de... eso es justo lo que a mí me hizo preguntar, ¿dónde estás? Porque de primera instancia yo asumí que estaba en su casa, que iba caminando de un edificio al otro, y que estaba en su casa. Y entonces el estar alerta fue lo que me hizo darme cuenta que no sabía dónde estaba. Y del peligro. Y por eso preguntarle, ¿dónde estás? Establecer vínculos, eso es sumamente importante. Y entonces creo que la persona más correcta para ayudar en esa crisis es la que tenga un vínculo más cercano con la persona que está en crisis. Si no podemos echar mano de algún profesional. Entonces el vínculo, la persona que tenga el vínculo más cercano, pero un vínculo positivo, porque a veces tenemos vínculos negativos, ¿no? O sea, un vínculo positivo. Ayudar a las personas a sentirse cómodas y a gusto para que puedan expresar todo esto que les está generando la crisis, ¿no? Actuar con gentileza, calma y solidaridad. Y eso pues es sumamente importante, que el otro se sienta entendido, ¿no? Ahí te voy a interrumpir. Ahorita que dices gentileza, fíjate que cuando damos el curso, yo les doy también un breve curso que obtuve de YouTube, aprender a manejar la voz. Sí, eso es sumamente importante. ¿Verdad? Sumamente importante. Es decir, que tú lo dices gentileza, pero sí se requiere una voz gentil, amable, no sé, como dices, empática. Esa gente, a ver, ¿qué te está pasando? A ver, ¿cómo estuvo? ¿Qué ocurrió? O sea, la verdad no te ayuda, ¿no? No, pues lo pone más ansioso. Lo puede incrementar. Otra vez. ¿Qué dijiste? Sí, y entonces no te entendí, ¿no? O sea, porque sí, a lo mejor está tan en crisis, o está llorando, llanto, ¿no? O está llorando. Y que ni puede respirar, ¿no? Entonces tú no entiendes nada. Pero si le preguntas gentilmente, a ver, discúlpame, no te entendí. O lo que entendí es esto, estoy en lo correcto. Pero lo digo con ese tono de voz suave, empático, amable, gentil, sutil. Y es que sutil, amable, gentil, no quiere decir que... Porque el que tiene que tomar el control de esta circunstancia soy yo. Pero el que yo lo diga de forma amable no quiere decir que pierda el control. Y a veces creemos que tener el control es hablar así como tú decías. Gritar. ¿Qué te pasa? Y no. Otro punto es ayudar con las necesidades básicas. A lo mejor necesita sentarse, a lo mejor necesita tomar un poquito de agua. Como dicen por ahí, el bolillo para el susto, si es que hubo un susto. Entonces, todo ese tipo de cosas que nos pueden ayudar, porque finalmente eso también es aprendido, ¿no? Por eso es que siempre pues, lo hemos pasado de generación en generación, el bolillo, el pedacito de pan, ¿no? De las abuelitas a las mamás, de las mamás a los hijos y así, ¿no? Y entonces, bueno, eso nos va a ayudar también. El otro punto importantísimo es escuchar, del que ya habíamos hablado, pero realmente tener una escucha activa.
Cuando tenemos a la persona, o sea, cuando estamos físicamente con la persona, ponernos en la posición de escucha, que es estar como muy cerca, claro, sin invadir su espacio vital tampoco, pero claro que te estoy escuchando y te estoy poniendo atención, aquí estoy, de que se sienta acompañado. Tranquilizar de forma realista y no decir cosas como no pasa nada, no va a pasar nada. O al rato se te pasa, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, de forma realista, que realmente lo que estemos diciendo son cosas que son factibles y cosas que vamos a hacer o cosas que pueden suceder. Correcto. No podemos decir cosas que no. Alentar formas positivas de afrontar la situación. Sí. ¿No? Y entonces decir, bueno, sí, fue un error, fue una equivocación, pero todos los errores se pueden reparar o remediar. A lo mejor no de la forma que yo esperaba ni de la que me gusta, pero podemos encontrar una solución. Correcto. Hay que buscar esa solución, ¿no? Ayudar a las personas a relacionarse con los demás también. En el caso, por ejemplo, de la crisis de ayer de mi paciente, era una circunstancia que le iba, en su mente ella decía, esto me va a generar un problema con mi mamá, con mi tía, con mi abuela, ¿no? Y entonces ella ya se había ido, como digo, la mente, ¿no? Y entonces decirle, con tu mamá, mira, puedes hablar desde este lugar, con tu abuela desde con tu tía desde y entonces le abres el abanico de posibilidades. Porque ella está un poquito como la visión del suicida, esta visión de túnel, ¿no? Y una visión además, Liz, catastrófica. Sí. Exacto. Porque como nos cayó una desgracia, pensamos que van a venir más, ¿no? Sí, y le dices y no, y todo es no. En ese momento es que bloqueo bien que dices. Es que no. Y nosotros no podemos engancharnos y decir, bueno, y entonces, ¿qué quieres que te diga, no? ¿O qué quieres que pase? No, por eso digo, los que más tenemos que mantener la calma somos nosotros. Correcto. Y entonces, no importa. Sí, quizá hoy lo ves así catastrófico, pero mira, vamos a ver, ¿no? Y eso, el abrirle el panorama también le ayuda a que le baje esa ansiedad. La angustia que da. Por la que está pasando, ¿no? Ofrecer información exacta y oportuna, y finalizar la conversación, ¿no? También, ese es el último paso. O sea, tenemos que cerrar, con finalizar me refiero a cerrar esta intervención que estamos haciendo, correcto, ¿no? O sea, hasta que la persona sentimos que está tranquila, que ya está calmada, ¿no? Que puede ya, digamos, retomar su vida, no como si nada hubiera pasado, no, pero poco a poco ir retomando otra vez. Y la realidad es que pues hoy en esta ciudad en la que vivimos con tanto estrés y con tanta violencia y con tantas cosas y accidentes y tanto enojo de todo mundo contra todo mundo, la verdad es que vivimos momentos de crisis muy fuertes. Exactamente, que estamos en las grandes ciudades, como que la crisis puede ser más frecuente, ¿no? Sí. Y una preguntota, por ejemplo, ¿qué sugerencias le podemos dar a la gente al momento que está en estos momentos especiales que van a requerir una ayuda de una intervención en crisis, de un apoyo psicológico? ¿Qué sugerencias les podemos hacer? Pues una es justo eso, que traten de buscar la información. Que no resuelven solos. Exacto. Okay. Exacto, que traten de buscar la información y que traten, miren, ya entré en crisis, es que me está marcando alguien que es paciente delicado, por eso ya entré en crisis. Okay. No, hay que tratar de justo brindarles esa información, que puedan saber que hay otras formas de resolver, ¿no? O sea, muchas otras, por eso decía, abrir el panorama, ¿no? Hay que, como decíamos, mostrarles la solidaridad, okay, que no están solos. Lo que funciona también mucho es quizá reflejarles que todos hemos estado en momentos
de crisis, o sea que Buen punto. Que no es el único En el mundo que tiene crisis. Ajá, y que incluso nosotros, a mí me funciona mucho, por ejemplo, eso, ¿no? Sí. Porque además, y ni siquiera es que sea un cliché, es que es cierto. Sí. Nosotros mismos muchas veces entramos en crisis. Somos humanos. Todos. Entonces, yo ayer le decía, bueno, el que en este mundo se precie y diga que nunca ha estado o que no ha cometido un error en la vida, yo le decía, pues no es de este planeta, porque todos nos equivocamos, ¿no? Por supuesto. Y entonces decir, reflejarle, más que decirle, reflejarle este tipo de circunstancias, ¿no? Que no es exclusivo de la persona. Claro. ¿No? Eso es muy importante también. Okay. ¿Qué más? Como decíamos, escuchar. Bien. Ajá, y una vez que escuchamos, entonces sí regresarle. Va. Ajá, y quitarle un poco como, pues ya no se usa mucho ese término de neurótico, ¿no? La parte neurótica que metemos, o sea, la parte cognitiva donde nosotros lo estamos viendo desde otro lugar, y entonces reflejarle lo que nosotros vemos que sí tiene. Ya. Ajá, eso también es muy importante porque a veces dicen, sí es cierto, no me había dado cuenta. Sí, no lo ven. No lo había visto. Exacto. Sí. ¿Qué tanto serviría, Liz, decirle a la gente que la crisis es temporal? O sea, las crisis no son eternas, no te quedas en la crisis para toda la vida. Eso es sumamente importante porque eso es cierto. Nosotros, hoy que estamos en crisis, mañana o al rato, esta sensación de visión de túnel, como decíamos, y de verlo todo negro, sin solución, el día de mañana, cuando o más tarde, cuando la ansiedad de la crisis baja, decimos, sí es cierto. Sí, ya estando en otro estado de ánimo diferente. Sí es cierto. ¿Cómo no podía yo ver esto? Claro. ¿No? Y entonces, justo decirle eso, las crisis no son eternas. Y algo también que es sumamente importante, creo, es manejarles con esta parte de poca tolerancia a la frustración que hemos generado, es reflejarles pues que la vida pues así es, o sea, con cosas que nos gustan, con cosas que no nos gustan, y pues no podemos cambiar la vida. Claro. La vida así es. Ajá. Y todos hemos tenido cosas lindas, pero también cosas que no nos gustan, cosas fuertes, cosas dolorosas, cosas tristes, ¿no? Pero eso es la vida. Y aquí la pregunta interesante que nos va a ayudar Mariale: ¿cómo nos podemos preparar para que enfrentemos de mejor forma las crisis? Porque, ojos, todos los que nos ven y nos escuchan, vamos a tener crisis. No estamos librados, ¿verdad? No, nadie. Absolutamente nadie. ¿Qué sugerencias, Mariale? ¿De qué hacer? Aparte de qué hacer, y también lecturas, videos, artículos. Hay 2 libros de Belak. Sí, justamente son sobre la psicoterapia breve. Uno se llama El Manual de Psicoterapia Breve, Intensiva y de Urgencia, y el otro es Psicoterapia Breve y de Emergencia. Sí. ¿No? Justamente que habla sobre todo esto de en crisis. Y también hay una película que se llama La Esperanza Vive en Mí, y es una persona que pierde a su familia en el atentado de las Torres Gemelas. Está basado en una historia real, entonces pues más o menos ahí se ve como también entra en crisis, entra en todo este duelo, y pues un poco ahí se encuentra un amigo que lo va ayudando, ¿no? Es el que ahí como que le hace de terapeuta, hace los primeros auxilios como tal. Tenemos saludos de Eduardo Andrade. Ay, me suena, amigo que estuvo con nosotros. Nos manda Eduardo, saludos, un abrazote a todos, a la producción también, y que ya te anda viendo mucho en televisión. Sí, salimos en radio, en televisión, y vamos a estar el día de mañana en Ciudad Obregón en el Congreso de Duelo con todas las funerarias. Allí también hay que aprender a hacer un gran trabajo de crisis. Fíjate que esto que nos recomiendas son libros, y la gente lo tiene que saber, para especialistas. Eso sí. Sí, estos libros son para especialistas. No es para todo público, y para los especialistas que no los han consultado, les conviene mucho porque vienen todo lo que son los tests para que identifiquemos exactamente qué tan grave está una persona en crisis. E inclusive Belak maneja un modelo CASIX que habla del proceso que debe llevar una persona de una crisis.
Entonces, por supuesto que les va a servir muchísimo, pero insisto, es para especialistas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues así también como quien da los primeros auxilios psicológicos, Que pues por espera suerte que sea un especialista. Un especialista. Así Y es. Liz, te preguntamos, ¿qué no debemos hacer en un momento de crisis cuando vamos a requerir los primeros auxilios psicológicos? Para que la gente sepa qué es lo malo, qué es lo que no le sirve. Lo primero es dar consejos. Ah, claro. Porque si realmente empezamos a dar consejos, pues no. Sí. Eso nos demuestra que no lo estamos escuchando. Interrumpirlo. Okay. Interrumpirlo. Si sentimos que la crisis se está saliendo de control y que yo no puedo resolverla o que yo no puedo bajar un poco el nivel de angustia, ansiedad, de estrés, entonces buscar ayuda lo más pronto que se pueda. O sea, Tú hablas como especialista que va a ayudar a alguien. Si yo como especialista no puedo, busco un colega, sí. a algún... O si yo, la crisis, el momento de crisis se nos vino aquí en la casa, ¿no? En ese momento alguien se acerca a la persona que está en crisis y trata más o menos de bajar la angustia. Pero si vemos que no podemos, pues ahora sí que mandar al que está al lado, uno se queda tratando de contener a la persona que está en crisis, y el otro trata de buscar de qué forma podemos tener ayuda. ¿Sí? Porque, como decíamos, a veces en estas crisis puede estar la integridad física de por medio, ¿no? Comprometida, claro. De las personas, ¿no? Que de hecho sí hay ayudas, ¿no? Por medio de Locatel o ayudas telefónicas. Ayudas telefónicas de emergencia. Por supuesto, en México tenemos el 911, Locatel, Zaptel, que es Servicio Psicológico por Teléfono, e inclusive la UNAM. Es lo que iba a decir, la UNAM tiene un área de asistencia en crisis. Correcto. Y bueno, qué bueno que fuera como en Estados Unidos. Pero no. Pero lo que tenemos aquí no está tan mal. Y entonces a lo mejor yo puedo marcar a este número, por ejemplo, de la UNAM, o sea, el que se queda conteniendo aquí al paciente de forma emocional, y sobre todo lo que decíamos, estando al pendiente, entendiendo, viendo, ¿no? Estando como muy claro de qué es lo que está pasando, analizando sin empezar a hacer simplemente observando. Okay. Y entonces al que mandamos por acá a que pidiera ayuda, pues puede justo pedir esa ayuda, por ejemplo, en la línea de la UNAM, en una de estas que decías ahorita, y entonces ahí le pueden decir, bueno, haga esto, y entonces le va a dar un poquito más de herramientas, ¿no? Para que puedan. Entonces, a eso me refiero con que a veces tenemos que pedir. Si está con un profesional y pues si veo que de verdad no tengo que no puedo, pues sí, también tenemos que buscar, porque no somos todos poderosos. No somos todólogos, pues. Exacto, y ni todos poderosos. Entonces, esa parte, ¿no? Pero básico es no dar consejos. Bien. Escuchar, valorar, realmente aceptar que esto que estás sintiendo... lo estás sintiendo, aunque para mí eso sea... No tan grave. Entonces tenemos que validar todo lo que siente la persona, ¿no? El paciente, la persona que está en crisis, y decirle, sí, entiendo que esto que estás, por lo que estás pasando es muy fuerte. Y claro que es muy fuerte, aunque a lo mejor en mi cabeza yo diga, pero ni es tan fuerte, pero para él está siendo muy fuerte, que lo estamos viendo lo vive a diferente. qué forma lo ha llevado, ¿no? Esta circunstancia. A estar en dónde. Entonces, esa parte es sumamente importante, validar, escuchar, no juzgar, no dar consejos, no interrumpir, como decíamos, ¿no? Esas son cosas básicas que tenemos que hacer. Correcto. Hay unos puntos, y ya me dirán, Mariale y Liz, si estamos en lo correcto. A mí me parece muy importante que quienes estamos en el campo de la salud mental realmente nos capacitemos profesionalmente. ¿Qué me ha pasado? A veces superviso casos en donde el especialista no ha tomado intervención en crisis y, créanme, no identifica de alguien psicótico de quien no lo está. Exacto.
Entonces te llega una gente con crisis, aguas, es que me van a atacar, es que me quieren matar, y la gente lo toma como que está mal, está en crisis, y esta persona trae un delirio de que los extraterrestres lo quieren matar. Sí, no, es muy diferente. Entonces, si no tienes claridad respecto a psicopatología, al estudio clínico, a lo que se hace en intervención de crisis, e inclusive tú tomaste el curso, yo siempre les digo, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de qué sí es crisis y qué no es. Exacto. Diferenciar. Pues sí, si no queremos que toda la gente que llegue y se queja va a estar en crisis, y pues no es la realidad. No. Entonces ahí es muy importante que el profesional sea profesional y se capacite, ¿no? Claro. Y que justo como dices, que podamos identificar una cosa de otra. ¿Sí? Claro. Porque muchas veces no se tiene la información. Mira, de pronto uno se entera de cada circunstancia que dices, ¿pero cómo? Sí, pero es grave porque eso puede ser que la persona, pues obviamente atente contra su vida, si lo logre, es decir, llegue al suicidio, ¿no? Sí. Tenemos que ir cerrando y a mí me gustaría que la gente que entra en una crisis supiera exactamente qué es lo que puede hacer. Desde mi perspectiva, tú me ayudarás, Liz, Mariale. 1, ya dijimos escuchar. 2, y de veras se los pido de todo corazón, no decidan. Créanme, cuando uno está en crisis, bueno, hay divorcios, hay gente que deja el trabajo, hay gente que vende su casa, cosas así extremas. Es que es el autogol. Es que es el peor momento para tomar una decisión importante. De vida, claro. Ajá. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, estás completamente desestructurado, ¿no? Y entonces, ya que pasó la crisis, ya que la acomodé, entonces ya podré tomar esa decisión. Pero en crisis no. ¿Qué es lo que pasa hablando de las personas que tienen algún trastorno psicopatológico? Por ejemplo, las personas que sufren de bipolaridad o de trastorno límite, ¿no? Si están en un momento de angustia, de ansiedad, de estrés y toman la decisión, seguramente se van a equivocar. Sí. Ajá. Y digo, lo pongo aquí muy claro porque es muy claro identificarlo con alguien que tiene una psicopatología. Pero también es importante que cualquier persona, aunque no tenga un trastorno de personalidad, no tome decisiones justo en una circunstancia de crisis. Me voy y entonces agarro los hijos y salgo corriendo porque no sé qué. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Sí. y me fui. Sí. Y a lo mejor ni siquiera para tanto. O sea, correcto. Sí a lo mejor sí tendría que separarme, que divorciarme, que no sé qué. Pero no en ese momento. O a lo mejor no. O a lo mejor no. Nada pues más sí, claro. Estaba yo muy sensible, pues. Sí, entonces no hay que tomar decisiones importantes en circunstancias de crisis. Ok, Eso muy es buen un punto importante, sí. Me parece. Y para última pregunta, porque esto yo quisiera que cerremos. ¿Qué pasa después de estos primeros auxilios psicológicos? ¿Sería conveniente para la gente que nos ve y nos escucha que se metan a una terapia? Claro. En el caso que yo te decía, pues es una chica con la que yo estoy trabajando y entonces ella en automático me llama. O sea, ella cuando entra ella sabe que mi teléfono está a las 24 horas del día. Y cuando nosotros como auxiliadores psicológicos decimos las 24 horas, tiene que ser las 24 horas. Aunque estés en el radio. Sí, ahorita le va a llamar. Ahorita saliendo luego te llama, te sí. lo prometemos. Entonces, es cumplir con lo que prometemos, ¿no? Pero sí, la persona que entró en crisis, pues entró en crisis por alguna circunstancia y ya que lo primero que hicimos fue bajar esa crisis, pero luego tiene que ir a trabajar esa circunstancia que la llevó a crisis. Sí. Y la realidad es que la mayoría de la gente dice, bueno, pero ya para qué, si ya pasó la crisis. Eso no, ni lo hagan, lo piensen. ¿Qué pasa? Y es bien importante esto que último comentas, Liz, porque hay gente que entra en crisis y entra en crisis. Exacto. Y entra en crisis. ¿Por qué? Porque no resolvió un conflicto central que no ha identificado. Exacto. Y esto está emergiendo. Y sale y lo va a llevar. Se presenta. Sí, a una circunstancia límite en su vida. Correcto. Entonces es súper importante buscar ayuda profesional. Bien dicho. Con una psicoterapia. De la corriente que sea, con quien quiera. Como te guste. Pero buscar ayuda profesional.
Correcto, qué bonito, con eso vamos dando cierre. Y Mariale, ¿cuáles son tus redes para que la gente sepa de estas recomendaciones que les vas a dar? Sí, ahí voy a poner las recomendaciones. Estoy en Facebook como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, igual que en Instagram, y en Twitter como Mari-Ale-1. Y tenemos 2 saludos más. Sí. Dice Vivi, interesante tema, saludos a todos. Y Lulu Medina nos dice saludos a la invitada y saludos Mariale, muy buen tema. Saludos Lulu, gracias. Gracias Vivi, gracias Lulu por seguirnos, por los mensajitos, por el cariño que nos tienen. Y bueno, pues que te sigan para que puedan saber recomendaciones que tienes, Facebook, ¿no? Ajá. Exactamente, les dice todo, les pasa la foto y exactamente para que se asesoren y obviamente se adentren más en este tema. ¿Tus redes sociales, Liz? Bueno, a mí me encuentran, es que yo no estoy muy modernizada en ese asunto, pero a mí me encuentran en la página de Facebook como Senda, Centro de Desarrollo y Armonía, y ahí me encuentran. Ajá. Perfecto, pues para que te consulten y estén contigo y por supuesto puedan hacerte las preguntas, las consultas. Sí, con todo gusto. Luego nos piden mucho la gente del norte de la ciudad. ¿Tú estás exactamente? Yo estoy en el norte. En Lomas Verdes. En Lomas Verdes, exacto, muy cerquita del Hospital de Traumatología. Sí, a un paso. Ahí estamos cerquita, en Lomas Verdes. Y de pronto tengo un consultorio en el sur, en San José Insurgentes. Mira, entonces, también por si quieren al sur. También, sí. Cualquier duda que entren a la página para que te pregunten y ya les des la dirección. Con todo gusto. Recuerden que nosotros vamos a estar 18 de octubre en la segunda generación del Diplomado de Introducción a la Suicidología en Torreón, Coahuila. Ya estamos con un gran grupo allá, vamos a compartir. Próximamente también vamos a tener el curso de intervención en crisis suicida para la gente que les interese. Y deseamos agradecer enormemente a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, que siempre está pendiente de todos los detalles, Guillermo Gómez, ingeniero de controles, con su manita arriba, Carmen Peinado, muy linda, atendiendo los teléfonos, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan cada martes a la 1:00 p.m, aquí en Decisiones Vitales, donde tenemos temas que ustedes nos sugieren, temas que ustedes nos piden y que les pueden interesar muchísimo. Nos vemos el próximo martes y gracias por acompañarnos. Hasta luego.